La oxigenoterapia es la administración de oxígeno a concentraciones mayores que los del medio ambiente, con el fin de aumentar la concentración de oxígeno en la sangre. Objetivo. El objetivo de la oxigenoterapia consiste en mantener unos niveles de oxigenación adecuada con el fin de que evite la hipoxia tisular. Esto se consigue cuando la presión parcial de oxígeno en sangre arterial alcanza valores superiores a los 60 milímetros de mercurio, lo cual corresponde a una saturación de la hemoglobina del 90% aproximadamente. Indicaciones. Hipoxia aguda o crónica. Esta es una enfermedad en la cual el cuerpo completo o una parte de este se ve privado del suministro adecuado del oxígeno. La hipoxia celular puede deberse a: primero, disminución de la cantidad de oxígeno o de la presión parcial del oxígeno en el gas inspirado. Segundo, disminución de la ventilación alveolar. Tercero, alteración de la relación ventilación-perfusión. Cuarto, alteración de la transferencia gaseosa. Quinto, descenso de gasto cardíaco. Sexto, shock. Séptimo, hipovolemia. Octavo, disminución de la hemoglobina o alteración química de la molécula. Sistemas de administración de oxígeno. Balas de oxígeno. Es un tubo de oxígeno, también llamado tanque de oxígeno o bala de oxígeno. Es un recipiente de almacenaje de oxígeno tanto bajo presión en cilindros de gas o como oxígeno líquido en tanques de almacenaje criogénicos. Precauciones con la bala de oxígeno. Primero, el tanque de oxígeno se debe conservar alejado de material combustible. Segundo, evitar el contacto con grasas o con aceites. Tercero, cerrar el grifo cuando no se esté utilizando el tanque de oxígeno o esté vacío. Cuarto, no aproximar el tanque al fuego y evitar que le dé el sol. Quinto, evitar darle golpes al tanque o dejarlo caer. Flujómetro de oxígeno a pared. Nos permite regular el volumen de oxígeno por minutos que debemos incorporar a nuestros pacientes para que realice un intercambio gaseoso adecuado. Humidificador. Un humidificador es un aparato sencillo que cumple la función de aumentar el porcentaje de humedad. Este consta de un recipiente que se llena de agua y que a través del flujómetro de pared libera vapor, lo que permite humedecer la vía respiratoria. Cánulas nasales. Sistema que se adapta a las fosas nasales del paciente. Consta de una tubuladura que en su parte proximal tiene un orificio para la conexión al flujómetro y en su parte distal tiene dos sondas que se introducen en las fosas nasales. Indicaciones. Hipoxemia arterial. Es la indicación más frecuente. Se presenta en casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como asma, atelectasia, neumonía, mal de altura, neumonitis intersticial, fístulas arteriovenosas, tromboembolismos pulmonar, etc. Mascarilla facial simple. Son dispositivos de plástico suave y transparentes que se conectan directamente a la fuente de oxígeno. Cubren la boca, nariz y mentón de la persona. Permiten liberar concentraciones de oxígeno superiores al 50% con flujos bajos, de 6 a 10 litros por minuto. Mascarilla facial con bolsa de reservorio. Está diseñada para conservar aproximadamente el primer tercio del aire exhalado por los pacientes que fluya hacia las bolsas del reservorio. Debido a que este aire proviene de zonas como tráquea y bronquios, donde no hay intercambio gaseoso, el paciente vuelve a respirar esencialmente el aire que ha exhalado, el cual tiene una alta concentración de oxígeno que incrementa el FiO2. Indicaciones. Enfermedades graves que corresponden y tienen una ventilación adecuada, pero necesitan concentraciones elevadas de oxígeno, en los que se puede evitar la intubación endotraqueal si se logra un efecto clínico rápido con intervenciones agudas. Edema pulmonar agudo. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Asma grave y EPOC. Mascarilla facial sistema Venturi. Permiten obtener concentraciones de oxígeno inspirado de una forma más exacta
independientemente del patrón ventilatorio del paciente. Mascarilla facial sin sistema Venturi. Indicaciones: suministro más fiable y controlado de oxígeno en concentraciones de 24% al 50%. Pacientes que retienen dióxido de carbono. Los pacientes que presentan concentraciones altas crónicas de oxígeno en la sangre e hipoxemia de moderada a grave pueden desarrollar depresión respiratoria si se reduce el impulso que las estimula al respirar oxígeno. Mascarilla facial sistema Venturi. Indicaciones: insuficiencia respiratoria aguda grave en los que es preciso controlar la insuficiencia de forma rápida y segura. Pacientes con hipoxemia e hipercapnia. Cámara de Hood. Cámara de metacrilato de tamaño de la cabeza de niño. Proporciona presión positiva de O2, pero retiene CO2, por lo que no la puede retener mucho tiempo por el riesgo de intoxicación por CO2. Cámara de Hood. Un diseño nebulizador Venturi tiene un orificio de chorro y uno de aire. El nebulizador tiene un tubo de inyecciones por el cual el líquido deseado entra a la corriente de gas y se produce el aerosol. Consideraciones de enfermería. Nunca debe compartirse el equipo de administración de oxígeno con otras personas. Los humidificadores y nebulizadores deben estar escrupulosamente limpios y llenos de agua esterilizada. La oxigenoterapia continua mediante mascarilla nunca debe interrumpirse excepto en intervalos de corto tiempo. Si la persona llega a vomitar y tiene la mascarilla, puede ocurrir o producirse una aspiración. Disminuir el riesgo de infección. Se recomienda limpiar diariamente los sistemas de administración de oxígeno. Para colocar la mascarilla, lavar y secar el rostro del paciente con el fin de evitar la necrosis del tejido facial. Ventilación mecánica. Es una técnica de soporte que requiere la presentación de una alteración fisiológica potencialmente reversible. El ventilador o aspirador puede mantenerse en homeostasis, equilibrio cardiopulmonar dentro de los límites fisiológicos aceptables, solamente por un periodo de tiempo. Objetivos: disminuir el trabajo del miocardio, disminuir el trabajo respiratorio, proveer al sistema pulmonar el esfuerzo necesario para mantener una ventilación fisiológica normal. Indicaciones: insuficiencia respiratoria aguda o síndrome de dificultad respiratoria del adulto, neumonía, enfermedades neurológicas o neuromusculares. Contraindicaciones: convulsiones, riesgo de aspiración, exceso y mal manejo de secreciones de vías respiratorias. La fisioterapia respiratoria. La fisioterapia respiratoria engloba un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar la función respiratoria por medio de una serie de ejercicios de respiración, movilización y eliminación de secreciones. Objetivos: eliminar las secreciones de la vía respiratoria, mejorar la ventilación pulmonar, permitir oxigenación del paciente al cuerpo para mejorar el bienestar y facilitar la respiración. Indicaciones: problemas crónicos en el paciente respiratorio, como EPOC, asma, fibrosis. Procesos agudos como neumonía y abscesos pulmonares. Contraindicaciones: pacientes con cianosis o disnea producida por la fisioterapia. Pacientes con hemorragia prolongada, obesidad. Técnicas principales de fisioterapia. Drenaje postural. Técnica que consiste en colocar al paciente en una posición capaz de facilitar el flujo de las secreciones bronquiales, aprovechando la verticalidad de los conductos bronquiales con objetivo de evacuar gracias a la fuerza de gravedad. Indicaciones: para el vaciamiento cavitario, abscesos pulmonares, bronquiectasia, broncoceles, y también puede ser útil en pacientes intubados. Terapia respiratoria, percusión.
Consiste en golpear inmediatamente con las manos enhuecadas zonas concretas del tórax durante la inspiración y la expiración. Vibraciones. Son directamente con las manos del paciente o con la ayuda de un vibrador eléctrico. Intervenciones de enfermería. Primero, drenaje postural. Se coloca al paciente en posición que más favorezca las secreciones de mucosidad que dependerán de la zona congestionada. Segundo, el paciente permanecerá en esta posición al menos 5 minutos, siempre y cuando la tolere, respirando profundamente durante el ejercicio y toserán. Tercero, la percusión suele aplicarse como complemento al drenaje pulmonar, en cuidado de no provocar dolor al paciente y evitando el dolor directo con la piel. Los golpes rítmicos se dan sobre la ropa del paciente o en su caso se le coloca encima de una sábana o prenda. Traqueostomía. Objetivos. Primero, permeabilizar la vía aérea superior de la obstrucción, cualquiera que sea su etiología. Segundo, permitir el empleo de presión positiva y el uso de nebulizadores. Tercero, asegurar la remoción de secreciones del arco bronquial. Cuarto, disminuir el espacio muerto. Quinto, reemplazar el reflejo de la tos en pacientes comatosos o debilitados. Sexto, prevenir la acumulación de CO2. Definición. Es un proceso quirúrgico mediante el cual se crea una abertura en la tráquea. Indicaciones. Primero, obstrucción mecánica de la vía aérea. Segundo, obstrucción de la vía aérea provocado por retención de secreciones, ventilación inadecuada o ambas. Tercero, obstrucción de la vía aérea provocada por retención de secreciones, ventilación inadecuada o ambas. Contraindicaciones. Primer año de edad, existe gran posibilidad de provocar una esteniosis laringotraqueal. Pacientes afectados por disgrasias sanguíneas, especialmente la hemofilia y la púrpura trombocitopénica. Efectos desfavorables. Primero, alteración del ciclo nasal y de función nasociliar humidificadora del aire inspirado. Segundo, pérdida del sentido del olfato o de la función fonatoria. Tercero, cambios hemodinámicos provocados por la caída brusca del CO2 arterial. Cuidados de enfermería. Primero, cada 12 horas de esta manera permanecerá limpio el estómago, evitando así su maceración e infección. Segundo, cambio de cánula una vez a la semana. Tercero, cuidado con la piel. Cuidados de enfermería. Mantener material preparado para caso de urgencia en un lugar accesible y cercano al paciente. Cánulas de repuesto del miembro número de la que lleva el número inferior. Tijeras para poder cortar las cintas. Tubo endotraqueal de tamaño inferior a la cánula aspirador. A continuación están las sábanas de medicamentos para que por favor la lean y la estudien.